Hay secretos tan poderosos que, cuando se revelan, pueden transformar para siempre el destino de una persona. Y sin embargo, esos mismos secretos suelen estar escondidos a plena vista, ignorados por la mayoría, porque parecen demasiado simples para ser ciertos. Napoleón Hill dedicó más de 20 años de su vida a descubrir esos secretos, entrevistando a los hombres más ricos, más influyentes y más visionarios de su tiempo. Y tras miles de páginas de investigación y conversaciones con gigantes como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie y muchos otros, concluyó que había un principio, una forma de pensar y un comportamiento tan extraordinario que podía abrir las puertas de la riqueza, del éxito y de la abundancia. Pero lo más sorprendente es que casi nadie lo usa. Piensa en esto. Millones de personas leen libros de motivación, escuchan conferencias, buscan fórmulas mágicas para prosperar, pero muy pocas ponen en práctica la llave que Hill descubrió. ¿Por qué? Porque este secreto exige algo que parece pequeño, pero que muy pocos están dispuestos a sostener. Un cambio en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de verse a sí mismos. Y aunque parece sencillo, requiere disciplina, fe y persistencia. Hill lo expresó con una claridad que sigue estremeciendo a quienes lo leen. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Esta frase se ha repetido tantas veces que muchos la consideran solo un lema motivacional, pero detrás de esas palabras hay una ley universal tan real como la gravedad. La mayoría la escucha, asiente y sigue con su vida igual. Pero los pocos que deciden vivirla, encarnarla y actuar cada día bajo ese principio, descubren que todo cambia. Ese secreto del que te hablo no es un truco ni una técnica pasajera. Es una actitud interior, una convicción profunda que, cuando se instala en tu mente, cambia la manera en que enfrentas cada decisión, cada obstáculo, cada oportunidad. Y cuando miras la vida desde esa nueva perspectiva, empiezas a atraer cosas que antes parecían imposibles. Porque no es la suerte lo que marca la diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan, es la mentalidad con la que caminan cada día. Napoleón Hill descubrió que los hombres que construyeron imperios no eran diferentes en inteligencia o talento a la mayoría. Lo que los distinguía era un patrón de pensamiento, una obsesión con sus metas, una fe absoluta en sus posibilidades, una disciplina incansable para persistir incluso cuando todo parecía perdido. Y esa combinación, repetida día tras día, era la que transformaba sus sueños en realidades. Imagina por un momento que estás frente a un enorme portón de hierro. Detrás de él hay riqueza, libertad, éxito, plenitud. La mayoría se queda mirando el portón, se lamenta por no poder abrirlo y se convence de que no es para ellos. Pero unos pocos tienen la llave. Y lo más sorprendente es que esa llave no está afuera, no la tienen los demás, está dentro de ti, en tu forma de pensar. Hill comprendió que el secreto que casi nadie usa es tan simple que escapa a la mirada superficial. Es decidir pensar, sentir y actuar como si ya fueras rico, exitoso, abundante. Es comportarte desde la certeza de que tu mente tiene el poder de atraer lo que concibe. La gente se ríe de esta idea. Dicen que es fantasía, que es ilusión, que no basta con pensar en riqueza para tenerla. Y tienen razón en una cosa, no basta con pensarlo una vez. Pero Hill enseñaba que cuando un pensamiento se repite con tanta intensidad que se convierte en una creencia, y cuando esa creencia se traduce en acción persistente, entonces deja de ser un simple pensamiento y se convierte en una fuerza creadora. La diferencia está en que la mayoría abandona antes de tiempo, mientras los grandes perseveran hasta que lo intangible se vuelve tangible. Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de su época, confesó a Hill que este secreto era tan poderoso que, si se enseñara en las escuelas, transformaría a cualquier nación en una tierra de abundancia. Pero también advirtió que muy pocos lo usarían, porque requiere disciplina mental, algo que la mayoría no cultiva. Y tenía razón. Lo vemos todos los días en personas que prefieren rendirse al miedo, a la duda y a la mediocridad antes que entrenar su mente para creer en su grandeza. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has tenido una idea, un sueño, una visión que ardía dentro de ti, pero la apagaste porque pensaste que era imposible? ¿Cuántas veces deseaste riqueza, éxito, libertad, pero tu propia mente te convenció de que no lo merecías o de que era demasiado difícil?
Ahí está la razón por la que pocos alcanzan lo que desean. No es que no tengan la capacidad, es que nunca activan el secreto de Hill, nunca entrenan su mente para sostener la fe, la persistencia y la visión necesarias. Pero si decides hacerlo, si decides cada día comportarte y pensar como alguien destinado a la riqueza, algo increíble sucede. Tus decisiones cambian, tu manera de relacionarte cambia, tu energía cambia. Empiezas a atraer personas, ideas y oportunidades que antes ni siquiera notabas. Es como si el mundo entero se reordenara alrededor de tu nueva mentalidad. Y no es magia, es la ley de causa y efecto actuando a tu favor. Hill lo vio en la vida de Henry Ford. El mundo entero decía que era imposible fabricar un automóvil accesible para las masas. Los expertos se reían de él, los ingenieros decían que no podía hacerse. Pero Ford tenía dentro de sí el secreto, una visión tan clara, una fe tan inquebrantable, una persistencia tan firme, que convirtió lo imposible en inevitable. Ese es el poder de este principio. Y lo más inspirador es que no necesitas ser un genio, ni tener un gran capital, ni nacer en una familia privilegiada para usarlo. Solo necesitas tu mente, tu decisión y tu fe, porque como Hill descubrió, el recurso más poderoso del universo ya está en tu interior, tu capacidad de concebir, creer y actuar en consecuencia. Este secreto cambia todo porque no se limita a darte una técnica, te da una nueva identidad. Ya no eres alguien que desea riqueza desde la carencia, eres alguien que piensa, actúa y se comporta como si la riqueza fuera inevitable. Y esa diferencia, que parece sutil, es la que marca la frontera entre quienes sueñan y quienes conquistan. Cuando Napoleón Hill hablaba de este secreto, no lo presentaba como una fórmula mágica ni como un truco rápido para hacerse rico. Lo presentaba como una ley universal. Lo que concibes y crees, lo puedes lograr. Pero añadía un matiz que casi todos ignoran. Esa creencia debe ser sostenida por un comportamiento constante, por una forma de vivir coherente con lo que afirmas. Mucha gente piensa que basta con desear riqueza para tenerla, y al no ver resultados inmediatos, abandonan. Pero Hill dejó claro que el deseo, por sí solo, no es suficiente. El deseo debe convertirse en obsesión, la obsesión en creencia absoluta, y la creencia en acción diaria. Ese es el camino que transforma un pensamiento en realidad. Y ese es el comportamiento que casi nadie practica. Cuando observamos a quienes alcanzan riqueza duradera, descubrimos un patrón que los une. Piensan como ricos mucho antes de tener un centavo, actúan con disciplina cuando aún no ven resultados, se comportan como líderes antes de que alguien los siga. Es como si vivieran en un estado de fe adelantada, de certeza anticipada. Y esa es precisamente la esencia del secreto de Hill. Actuar como si ya tuvieras lo que deseas, hasta que la vida se vea obligada a reflejarlo. El dinero, en este sentido, es solo un ejemplo visible de una ley invisible. Hill observó que las personas que se obsesionaban con la riqueza desde la carencia, con pensamientos de escasez y miedo, se alejaban más de ella. Pero quienes la concebían con amor, con fe, con visión, terminaban atrayéndola de formas inesperadas. Y no se debía a la suerte, se debía a que su mente se había convertido en un imán para las oportunidades. Recuerda lo que decía Andrew Carnegie: la riqueza no es el dinero en sí, es el resultado de un estado mental. Primero creas la riqueza en tu mente, después en tu bolsillo. Quien espera lo contrario, está condenado a la frustración. Pensemos en lo que significa creer de verdad. No es simplemente repetir frases vacías, es vivir como si lo que deseas ya estuviera en camino. Es tomar decisiones alineadas con tu visión, aunque el mundo externo aún no lo confirme. Hill contaba que los hombres de éxito actuaban como si el fracaso fuera imposible, no porque nunca fracasaran, sino porque veían cada tropiezo como un paso hacia adelante. Esa fe práctica, ese comportamiento inusual, es lo que casi nadie usa, y es lo que marca la diferencia. Imagina que quieres prosperar económicamente. Si tu mente se enfoca en la falta, en las deudas, en lo que no puedes, cada decisión que tomes estará teñida de miedo. Gastarás con inseguridad, invertirás con duda, trabajarás con resistencia. Pero si entrenas tu mente para pensar en abundancia, para creer que la riqueza fluye hacia ti en proporción a tu servicio y a tu persistencia,
tu comportamiento cambia. Inviertes con confianza, trabajas con entusiasmo, creas con visión. Y poco a poco, esa actitud interna se traduce en resultados externos. Hill insistía en que el éxito no es un golpe de suerte, sino el reflejo de un patrón mental. Y que el patrón mental correcto se construye con repetición diaria, con fe aplicada y con acciones consistentes. Esa es la parte que la mayoría no quiere escuchar, que el secreto funciona, sí, pero solo para quienes lo aplican con disciplina. En la vida personal ocurre lo mismo. Muchos desean amor, respeto, relaciones plenas, pero se comportan desde la carencia, desde la inseguridad, desde el miedo a ser rechazados. Hill habría dicho que están proyectando en los demás la duda que llevan dentro. Pero aquellos que creen en su propio valor, que actúan con autenticidad, que sirven con entusiasmo, terminan atrayendo personas que reflejan esa misma energía. Porque la ley es la misma, lo que concibes y crees, lo atraes. Incluso en la salud, este principio es evidente. Quienes se ven a sí mismos como frágiles, enfermos, débiles, terminan reforzando esa imagen con sus hábitos y pensamientos. Pero quienes conciben la salud, quienes creen en su capacidad de recuperarse, quienes actúan cada día con disciplina hacia el bienestar, experimentan mejoras que a veces parecen milagrosas. Todo se reduce a lo mismo, un comportamiento y un pensamiento que se convierten en uno solo. Eso es lo que casi nadie usa. La mayoría se queda en la superficie. Piensan una cosa, sienten otra, hacen otra distinta. Viven divididos entre lo que desean y lo que creen posible. Pero los que aplican el secreto de Hill viven en coherencia. Piensan en riqueza, creen en riqueza, actúan como ricos y finalmente atraen riqueza. Y ahí está la clave: actuar como si. Este como si no es fingir, no es engañarse, es alinearse. Es elegir comportarte como la persona que quieres ser hasta que te conviertes en ella. Henry Ford no esperó a ser reconocido como un genio para actuar como un innovador. Edison no esperó a tener éxito para actuar como un inventor. Carnegie no esperó a ser millonario para actuar como un hombre de negocios. Ellos encarnaron su visión antes de verla materializada, y esa fe en acción fue lo que cambió todo. El secreto que Hill descubrió y que pocos usan no es complicado, pero sí exige valentía. Porque significa vivir de acuerdo a una visión que solo tú puedes ver al principio. Significa creer en ti cuando nadie más lo hace. Significa persistir cuando todos los demás renuncian. Y eso, aunque es lo que separa a los mediocres de los extraordinarios, es lo que la mayoría no se atreve a practicar. Pero si decides usarlo, si decides cada día pensar, sentir y actuar como si ya fueras dueño de tu destino, todo a tu alrededor comenzará a confirmarlo. Porque lo que sostienes en tu mente con fe y persistencia, tarde o temprano, se convierte en tu realidad. Cuando Hill entrevistó a Andrew Carnegie, aquel magnate del acero, no encontró simplemente a un hombre que había acumulado una fortuna gigantesca. Encontró a alguien que había vivido este secreto desde que era un niño pobre en Escocia. Carnegie llegó a Estados Unidos sin dinero, sin contactos y sin educación formal. Lo único que tenía era un deseo ardiente de prosperar y la convicción de que podía hacerlo. Desde joven, se comportó como si estuviera destinado a la riqueza. Aprendía rápido, servía con entusiasmo, se presentaba con confianza. Y poco a poco, esa actitud mental lo convirtió en alguien que otros querían ayudar, apoyar y acompañar. Fue esa mentalidad la que lo llevó a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Piensa también en Henry Ford. Antes de que existiera la Ford Motor Company, antes de que se hablara de automóviles accesibles, Ford tenía una visión. Todos le decían que era imposible, que la industria no lo permitiría, que la tecnología no lo hacía viable. Pero él ya se veía a sí mismo logrando lo imposible. Su comportamiento estaba alineado con esa creencia. Trabajaba día y noche, aprendía, probaba, fracasaba, volvía a intentar. Nunca se comportó como un derrotado, nunca habló como un fracasado. Su mente ya estaba donde su cuerpo todavía no había llegado. Y esa fe en acción fue la que cambió la historia de la movilidad en el mundo. Thomas Edison es otro ejemplo poderoso. Miles de intentos fallidos para crear la bombilla eléctrica no lo hicieron rendirse. ¿Por qué?
porque su pensamiento y su comportamiento estaban en coherencia con su visión. Edison actuaba cada día como si el éxito fuera inevitable, y aunque el mundo veía fracasos, él veía pasos hacia adelante. Esa es la diferencia entre quien conoce el secreto y quien no. Para el primero, los obstáculos son parte del camino. Para el segundo, son la excusa para detenerse. Hill relataba también historias menos conocidas, pero igual de impactantes. Hablaba de vendedores que empezaron sin un centavo, pero que al aplicar este principio, repitiendo con fe que serían líderes en sus campos, terminaron construyendo negocios millonarios. Hablaba de personas comunes que, al entrenar su mente para creer en la abundancia y actuar con persistencia, superaron enfermedades, pobreza y críticas para crear vidas extraordinarias. Lo fascinante de todas estas historias es que no eran producto de talentos especiales ni de circunstancias privilegiadas. Eran fruto de un patrón de pensamiento y comportamiento que cualquiera puede adoptar. Hill lo llamó la ley de la autosugestión: repetir a la mente lo que quieres hasta que lo acepta como verdad, y después actuar como si esa verdad ya fuera real. Esa combinación convierte lo invisible en visible. Pero fíjate en algo: este secreto no elimina las dificultades, las transforma. Carnegie enfrentó la pobreza, Ford enfrentó las burlas, Edison enfrentó miles de fracasos. La diferencia es que no se dejaron gobernar por lo que veían en el presente, sino por lo que creían en el futuro. Y esa fe práctica es lo que casi nadie se atreve a usar. Imagina cómo sería tu vida si lo aplicaras con la misma convicción. Imagina levantarte cada día y pensar no en lo que falta, sino en lo que ya viene en camino. Imagina hablar y actuar como si el éxito fuera inevitable, como si la abundancia ya te perteneciera, como si tus sueños ya fueran realidad. ¿Qué pasaría? Tus decisiones cambiarían, tus relaciones cambiarían, tu energía cambiaría, y con el tiempo, el mundo entero empezaría a tratarte de acuerdo a la imagen que proyectas. Hill repetía una y otra vez que la mente es un imán. Atrae lo que sostienes en ella con más fuerza. Si tu mente está dominada por el miedo, atraerás lo que temes. Si está dominada por la fe, atraerás lo que deseas. Esa es la ley que gobierna el destino humano. Y es ahí donde radica el secreto que casi nadie usa: entrenar la mente para sostener la fe más tiempo del que la mayoría está dispuesta a sostenerla. Porque la verdad es que todos tienen sueños, pero pocos los sostienen el tiempo suficiente. La mayoría abandona cuando no ve resultados inmediatos. Hill decía que muchos fracasan justo a 3 pasos del éxito. Y esa es la tragedia de los que nunca aplican el secreto, que estaban a punto de lograrlo, pero renunciaron antes. Ahora, piensa en tu vida actual. Tal vez has tenido ideas brillantes que dejaste morir por miedo. Tal vez has sentido una visión en tu corazón, pero la apagaste porque parecía demasiado grande. ¿Y si esa idea era tu oportunidad? ¿Y si ese sueño era tu destino? Hill diría que lo único que te faltó no fue capacidad, sino fe aplicada y persistente. El secreto que cambia todo está disponible para cualquiera. No importa tu edad, tu origen, tu educación o tu situación actual. Lo único que importa es si estás dispuesto a concebir, creer y actuar en coherencia con tu visión. Eso es lo que te coloca en la minoría que usa el principio que transforma la vida. Lo que Napoleón Hill descubrió es que este secreto no estaba limitado al dinero. Sí, la riqueza económica es una de sus manifestaciones más visibles, pero no es la única ni la más importante. Cuando una persona vive bajo este principio, empieza a irradiar una fuerza que toca cada área de su vida. Y esa fuerza se convierte en liderazgo, en influencia, en propósito. Porque ¿qué es el liderazgo sino la capacidad de ver lo que otros no ven y actuar con convicción hasta que los demás lo reconozcan? Eso es exactamente lo que hace quien aplica este secreto. Sostiene una visión invisible hasta que se vuelve visible. Ford lideró una revolución industrial porque vio automóviles en cada calle cuando todos veían imposibles. Edison lideró un cambio histórico porque vio luz donde todos veían oscuridad. Carnegie lideró una transformación económica porque vio abundancia en una nación que aún se debatía en carencias. Ese es el poder del secreto. No solo te da riqueza, te convierte en alguien que inspira a otros, porque tu fe inquebrantable se vuelve contagiosa. Hill decía que la fe es una vibración que se transmite,
que la seguridad de un líder se siente en la manera en que habla, en la forma en que se mueve, en la serenidad con la que enfrenta la adversidad. Esa es la razón por la que los grandes atraen seguidores, no porque lo tengan todo resuelto, sino porque transmiten la certeza de que lo lograrán. Cuando aplicas este principio en tu vida, tu influencia crece automáticamente. Ya no hablas desde la duda, hablas desde la convicción. Ya no pides permiso, tomas decisiones. Ya no buscas aprobación, inspiras confianza. Y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que otros siguen, que otros escuchan, que otros respetan. Porque el mundo no sigue a los que dudan, sigue a los que creen. Pero el secreto va aún más allá. Te conecta con tu propósito. Hill descubrió que la verdadera riqueza no es solo acumular, es servir. Y este comportamiento de actuar como si ya tuvieras lo que deseas se alinea naturalmente con el servicio, porque empiezas a ver oportunidades de aportar valor, de resolver problemas, de mejorar vidas. Tu enfoque cambia de que puedo ganar a que puedo dar, y paradójicamente, cuanto más das, más recibes. Ese propósito se convierte en la chispa que hace que cada mañana te levantes con entusiasmo. Ya no trabajas solo por dinero, trabajas porque sientes que tu vida tiene un sentido más grande. Y esa energía, esa pasión, es la que termina atrayendo tanto riqueza como satisfacción personal. Hill relataba que muchos de los millonarios que entrevistó no estaban motivados únicamente por el dinero. Sí, buscaban prosperar, pero lo que realmente los movía era una visión. Ford quería llevar movilidad a la gente común, Edison quería iluminar el mundo, Carnegie quería construir una industria que transformara naciones. El dinero fue la consecuencia, nunca el objetivo final. Y esa es otra parte del secreto que pocos entienden. La riqueza más grande nace cuando tu pensamiento y tu comportamiento están alineados con un propósito que trasciende tu beneficio personal. Cuando empiezas a vivir así, notas un cambio incluso en cómo enfrentas los problemas. Lo que antes te parecía un obstáculo insuperable ahora lo ves como un desafío temporal. Lo que antes te desanimaba ahora lo tomas como una prueba de tu fe. Hill lo repetía: cada adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente. Y solo quienes sostienen la fe el tiempo suficiente llegan a cosechar ese beneficio. Y aquí está la parte más poderosa. Este secreto cambia tu identidad. Ya no eres alguien que persigue sueños, eres alguien que los crea. Ya no eres alguien que espera oportunidades, eres alguien que las genera. Ya no eres alguien que se conforma con lo que la vida le da, eres alguien que diseña la vida que quiere. Esa transformación interior es el verdadero regalo. El mundo está lleno de personas que saben lo que quieren, pero que nunca lo obtienen porque se rinden a la duda. Pero aquellos que aplican este secreto se convierten en los pocos que, contra todo pronóstico, logran lo que se propusieron. No porque sean más inteligentes, no porque tengan más suerte, sino porque decidieron pensar, sentir y actuar en coherencia con su visión hasta que la vida no tuvo más remedio que entregársela. Y ese, amigo mío, es el verdadero poder. Vivir en un estado de fe activa, de propósito claro y de persistencia inquebrantable. Hill sabía que esa combinación era imparable, que ningún obstáculo podía resistirla. Y por eso decía que este secreto, aunque casi nadie lo usa, está disponible para todos. La pregunta es, ¿serás de los muchos que lo ignoran o de los pocos que lo aplican? Napoleón Hill escribió sus conclusiones hace casi un siglo, pero lo sorprendente es que este secreto no ha perdido vigencia. Al contrario, hoy es más necesario que nunca. Vivimos en una era donde la distracción es constante, donde la negatividad se propaga a través de pantallas y noticias, donde las personas se dejan arrastrar por lo inmediato y olvidan lo esencial. Y en medio de ese ruido, quienes saben aplicar este principio se destacan como faros en la oscuridad. Porque, ¿qué significa realmente usarlo en tu vida diaria? Significa empezar cada mañana con una decisión consciente de dirigir tu mente hacia la fe en lugar del miedo, hacia la abundancia en lugar de la carencia, hacia el propósito en lugar de la confusión. Significa hablar de tus sueños como si ya fueran una realidad en proceso, caminar con la seguridad de alguien que sabe a dónde va, comportarte como si ya estuvieras en el nivel al que aspiras. En los negocios, este secreto marca la diferencia entre quienes apenas sobreviven y quienes prosperan. El empresario que vive con miedo al fracaso toma decisiones pequeñas,
se paraliza ante la duda y termina conformándose. Pero el que aplica el principio de Hill concibe primero en su mente el éxito de su empresa, lo cree con todas sus fuerzas y actúa como si fuera inevitable. Esa actitud atrae clientes, inversionistas, colaboradores. No porque tenga una varita mágica, sino porque la seguridad y la visión son irresistibles. En las relaciones ocurre lo mismo. Si te ves como alguien indigno, inseguro, sin valor, terminarás proyectando eso en cada interacción. Pero si aplicas el secreto, si concibes tu valor, si lo crees, si actúas desde esa certeza, las personas responden de manera diferente. Empiezan a respetarte, a admirarte, a seguirte. Porque lo que transmites no son palabras, es una vibración, una fuerza interior que los demás sienten incluso antes de escucharte. En la salud también tiene un impacto inmenso. Hill lo sabía, la mente tiene un poder directo sobre el cuerpo. Cuando concibes la idea de fuerza, de vitalidad, de sanación, y la crees hasta que se convierte en tu verdad, tus hábitos cambian. Comes mejor, te mueves más, descansas de manera distinta. Actúas como alguien sano, y tu cuerpo empieza a responder en consecuencia. Al contrario, quienes viven convencidos de su fragilidad terminan reforzándola con cada decisión. Y en el desarrollo personal, este principio es la clave que distingue a quienes crecen constantemente de quienes se estancan. La mayoría dice, cuando tenga más tiempo, estudiaré. Cuando tenga más dinero, invertiré en mí. Cuando la situación mejore, cambiaré. Pero el que aplica el secreto no espera. Actúa como si ya tuviera el tiempo, como si ya tuviera los recursos, como si ya estuviera en el futuro que desea. Y esa acción anticipada abre puertas que nunca se abrirían para quien espera pasivamente. Podríamos llamarlo la ley del como si. Y no es fingir ni engañarse, es vivir desde el futuro que ya concebiste en tu mente. Hill lo enseñaba con insistencia. Primero lo ves dentro de ti, después lo ves en el mundo. Primero lo sientes como cierto, después se convierte en cierto. Primero te comportas como alguien rico, abundante, poderoso, y luego la vida confirma ese comportamiento con resultados tangibles. Mira a tu alrededor. La mayoría vive repitiendo lo que ve. No hay oportunidades, todo está difícil, nada cambia. Y así, sus vidas son un eco de sus pensamientos limitados. Pero quienes aplican el secreto dicen, las oportunidades me buscan, cada día avanzo, nada me detiene. Y tarde o temprano, la realidad comienza a reflejar esas creencias. Porque la vida es un espejo que devuelve con precisión lo que sostienes en tu interior. Hill insistía en algo crucial. No puedes engañar a tu mente con un pensamiento aislado. No basta con repetir una frase una vez y esperar milagros. Se trata de consistencia, de repetición, de sostener la visión hasta que se convierte en una creencia inamovible. Ese es el comportamiento que casi nadie practica. La mayoría quiere resultados rápidos, pero los pocos que deciden vivir de acuerdo a este principio, día tras día, descubren que la transformación es inevitable. Y es que cuando aplicas este secreto, lo imposible deja de existir. No porque desaparezcan los obstáculos, sino porque tu mente aprende a verlos como escalones. No porque nunca caigas, sino porque siempre te levantas. No porque todo sea fácil, sino porque tu fe convierte lo difícil en inevitable. Esa es la mentalidad que construye imperios, que crea revoluciones, que cambia destinos. Imagínalo en tu vida. Si mañana mismo comenzaras a actuar como si tu meta ya fuera realidad, ¿qué cambiaría? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Qué decisiones tomarías? Esa es la invitación de Hill, dejar de vivir como víctima de las circunstancias y empezar a vivir como creador de tu destino. Y aquí está la verdad más poderosa: no necesitas que nadie te lo permita. No necesitas que el mundo externo cambie primero. No necesitas esperar a que aparezca la oportunidad perfecta. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Tu mente, tu decisión, tu fe. Y si eliges usarlos, si eliges vivir en coherencia con tu visión, entonces nada podrá detenerte. Cuando Napoleón Hill hablaba de este secreto, no lo concebía como un evento aislado, como un destello pasajero de inspiración que se enciende un día y se apaga al siguiente. Lo concebía como un estilo de vida,
una manera permanente de pensar y de actuar que, una vez instalada en tu mente, jamás te abandona. Y esa es la verdadera grandeza de este principio, que convierte lo extraordinario en cotidiano, lo imposible en natural, lo lejano en inevitable. Porque al final, todo lo que repites con suficiente consistencia se convierte en tu identidad. Y cuando tu identidad cambia, tu destino también cambia. Hill insistía en que las personas no logran el éxito porque esperan demasiado tiempo para cambiar lo externo sin haber cambiado lo interno. Se enfocan en acumular dinero, en buscar reconocimiento, en perseguir logros visibles, pero lo hacen desde una mentalidad de escasez, de duda, de carencia. Y por eso, aunque logren avances temporales, tarde o temprano se derrumban. El verdadero poder está en cambiar primero tu manera de pensar, porque esa es la raíz que sostiene todo lo demás. Cuando decides vivir como si ya fueras rico, poderoso, abundante, tu mente comienza a operar de una manera distinta. Ya no eliges desde el miedo, eliges desde la fe. Ya no actúas desde la duda, actúas desde la certeza. Ya no caminas con inseguridad, caminas con determinación. Y ese cambio interno es tan profundo que termina moldeando todo tu entorno. Hill relataba que muchos de los hombres que entrevistó no comenzaron con fortunas, sino con la misma incertidumbre que tú puedes tener ahora. Pero había algo en ellos que los hacía diferentes. Se negaban a pensar como pobres, se negaban a actuar como fracasados, se negaban a rendirse ante lo que veían. En lugar de eso, elegían sostener una visión tan clara, tan fuerte, tan real, que el mundo no tenía más remedio que adaptarse a ella. Eso es lo que convierte este secreto en un estilo de vida, la capacidad de sostener la visión a lo largo del tiempo, incluso cuando todo a tu alrededor parece contradecirla. Porque es fácil creer cuando las cosas van bien, pero los grandes se distinguen porque creen incluso en medio de la tormenta. Esa fe inquebrantable, esa persistencia infinita, es lo que Hill llamaba el núcleo del éxito. Y lo más asombroso es que cuando adoptas este estilo de vida, empiezas a notar sincronicidades, coincidencias, oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Conoces a la persona adecuada en el momento adecuado, surge la idea que necesitabas justo cuando parecía que todo se cerraba, aparece el recurso que parecía imposible de conseguir. Y muchos llaman a eso suerte, pero Hill lo definió con claridad. No es suerte, es la consecuencia natural de una mente alineada con su visión. Porque el universo responde a la vibración dominante de tu mente. Si tu vibración es de miedo, atraerás razones para temer. Si tu vibración es de fe, atraerás razones para confiar. Si tu vibración es de escasez, atraerás más carencia. Si tu vibración es de abundancia, atraerás más riqueza. Esa es la ley que gobierna silenciosamente el destino humano. Vivir bajo este secreto significa asumir responsabilidad total sobre tu vida. Significa dejar de culpar a las circunstancias, a los gobiernos, a la suerte, a las personas. Significa aceptar que tu vida es el reflejo de tu mente y que, por lo tanto, cambiar tu mente es cambiar tu vida. Y aunque muchos rehúyen esta responsabilidad porque prefieren culpar a lo externo, los pocos que la aceptan descubren que esa es la verdadera libertad. Hill lo veía con claridad. El hombre más rico no es el que tiene más, sino el que sabe que puede crear más cuando lo decida. Esa seguridad no depende de un banco lleno ni de un título prestigioso, depende de una mentalidad entrenada, disciplinada, persistente. Por eso, los grandes empresarios podían perder fortunas enteras y reconstruirlas en pocos años, mientras otros, al perderlo todo, jamás se levantaban. No era el dinero lo que marcaba la diferencia, era el secreto que llevaban dentro. Y lo mismo ocurre en cualquier ámbito de la vida. Una persona puede perder una relación, una empresa, una oportunidad, pero si tiene este principio enraizado, sabe que siempre puede crear algo mejor, porque la fuente de su poder no está afuera, está adentro. Esa es la diferencia entre quienes viven como víctimas y quienes viven como creadores. Ahora bien, vivir de esta manera no significa ignorar la realidad, significa trascenderla. Significa mirarla con ojos de fe, verla no como un límite, sino como un lienzo en blanco donde puedes proyectar tu visión. Significa actuar cada día con la seguridad de que tu futuro ya está sembrado, aunque todavía no lo veas florecer.
Y con el tiempo, esa semilla se convierte en un árbol tan sólido que nadie puede arrancarlo. Este estilo de vida exige disciplina, pero también recompensa con abundancia. Exige fe, pero también otorga libertad. Exige persistencia, pero también regala victorias que otros llaman imposibles. Y lo mejor de todo es que no tienes que esperar a mañana, puedes empezar ahora mismo. Todo comienza con una decisión: concebir, creer y actuar como si tu destino ya fuera real. Y esa decisión, repetida hoy, mañana y cada día, es lo que te convierte en parte de la minoría que Hill describía. La minoría que usa el secreto, la minoría que transforma sus vidas, la minoría que cambia el mundo. Hill comprendió que el secreto que cambia todo no es solo un recurso para el beneficio personal, sino una fuerza capaz de transformar sociedades enteras. Porque cuando un individuo entrena su mente para concebir y creer en grandeza, inevitablemente empieza a influir en quienes lo rodean. Y cuando suficientes personas lo hacen, el impacto se convierte en un movimiento, en una ola de cambio que puede modificar el rumbo de una ciudad, de una nación o incluso de la humanidad entera. Piensa en los grandes avances de la historia. Cada invento, cada descubrimiento, cada revolución positiva comenzó en la mente de una sola persona que se atrevió a creer en lo que aún no existía. Edison concibió luz donde todos veían oscuridad. Los hermanos Wright concibieron el vuelo humano cuando todos decían que era imposible. Ford concibió un coche al alcance de la gente común cuando la industria se reía de él. ¿Qué fue lo que los hizo diferentes? No tenían más recursos que otros, pero sí tenían más fe, más persistencia y la capacidad de comportarse como si lo que imaginaban ya fuera una certeza. Ese mismo principio es el que puede transformar comunidades enteras. Cuando un grupo de personas decide dejar de pensar en limitaciones y empieza a actuar con una mentalidad de abundancia, las oportunidades florecen. Negocios nacen, proyectos sociales prosperan, las relaciones entre vecinos cambian. Porque la riqueza no es solo dinero, es creatividad, es colaboración, es servicio. Y todo eso surge de la misma raíz, una manera diferente de pensar. Hill decía que el éxito individual es el cimiento del éxito colectivo. Cuando un hombre o una mujer se libera de la esclavitud del miedo y comienza a actuar desde la fe, su ejemplo se convierte en un faro para los demás. No necesitas convencerlos con discursos. Basta con vivir tu verdad con tanta convicción que otros quieran imitarte. Y así, poco a poco, se construyen legados que perduran más allá de la vida de una sola persona. Piensa en Andrew Carnegie, quien después de construir una de las mayores fortunas de su tiempo, dedicó la mayor parte de su riqueza a construir bibliotecas, universidades e instituciones. Su legado no fue solo el dinero, sino la mentalidad que transmitió, la creencia de que la riqueza debe servir para elevar a otros. Esa filosofía sigue beneficiando a millones de personas hoy, mucho después de su muerte. Ese es el poder de aplicar el secreto no solo para ti, sino también para quienes vienen detrás. Y aquí aparece una verdad profunda. El secreto no solo cambia lo que tienes, cambia lo que dejas. Porque vivir de acuerdo con este principio te lleva inevitablemente a pensar más allá de ti mismo. Cuando descubres que puedes crear riqueza, abundancia y éxito, también comprendes que tu verdadero propósito es usar esa abundancia para multiplicar el bien en el mundo. Ese es el legado que distingue a los grandes de los comunes. Hill lo expresó de forma sencilla pero poderosa. Ningún hombre puede alcanzar el éxito sin ayudar a otros a hacerlo. Ese es el comportamiento que casi nadie usa. Muchos buscan riqueza solo para ellos, sin entender que la abundancia duradera nace del servicio. Pero los pocos que aplican este principio en su máxima expresión entienden que su misión no termina en acumular, sino en compartir, en inspirar, en guiar. Imagina cómo sería el mundo si más personas vivieran de esta manera. Si en lugar de repetir las frases de la escasez, no se puede, es difícil, no hay oportunidades, se repitieran las frases de la fe, si se puede, todo es posible, las oportunidades abundan. Imagina comunidades enteras actuando como si la abundancia fuera inevitable, sirviendo con entusiasmo, persistiendo con fe, soñando con valentía. Ese mundo no sería una utopía, sería una consecuencia natural de aplicar este secreto a gran escala. Y lo más extraordinario es que todo comienza contigo.
No tienes que esperar a que toda la sociedad despierte, basta con que tú despiertes. Basta con que decidas hoy concebir, creer y actuar desde la abundancia. Porque tu transformación personal se convierte en un ejemplo que inspira a otros, y esa inspiración es el primer ladrillo de cualquier transformación colectiva. Gil entendió que el secreto que cambia todo es más que una herramienta, es un deber. Porque al aplicarlo, no solo cumples tu destino personal, también ayudas a cumplir el destino de la humanidad. La riqueza que generas, la influencia que adquieres, el propósito que encarnas, todo ello se convierte en una fuerza que eleva a quienes te rodean. Y cuando tu vida se convierte en un testimonio de lo posible, dejas un legado que trasciende generaciones. Así que no subestimes tu papel. Tal vez pienses que eres solo una persona, que tu impacto es pequeño, que tu vida apenas afecta a unos pocos. Pero recuerda esto, cada idea poderosa comenzó en una sola mente. Cada transformación histórica comenzó en un solo corazón decidido. Cada cambio profundo en el mundo fue iniciado por alguien que se atrevió a aplicar el secreto que casi nadie usa. Y ese alguien, hoy, puede ser tú. Cuando hablamos de aplicar este secreto en lo cotidiano, muchos piensan que se trata de grandes gestas, de actos heroicos reservados a unos pocos. Pero la verdad que Gil descubrió es mucho más simple, al mismo tiempo, más exigente. El secreto se vive en los detalles. No se trata solo de las decisiones monumentales, sino de cada pensamiento que eliges sostener, de cada palabra que pronuncias, de cada acción que repites día tras día. Porque cada mañana te enfrentas a una elección: alimentar la fe o alimentar el miedo. Cada conversación que tienes es una oportunidad de hablar desde la abundancia o desde la carencia. Cada obstáculo que aparece puede ser visto como un freno o como una prueba de tu visión. Y esas pequeñas elecciones, repetidas constantemente, son las que moldean tu destino. Gil enseñaba que el pensamiento dominante en tu mente, sostenido con fe, tiende a materializarse. Y ese pensamiento dominante no se forma de un solo golpe, se construye con hábitos. Por eso, aplicar el secreto significa entrenar la mente como un músculo, fortalecerla con repeticiones diarias hasta que su estado natural sea la fe, la persistencia, la visión clara. Imagina levantarte cada mañana y antes de abrir tu teléfono o preocuparte por tus problemas, repetir con convicción lo que quieres crear. Visualizarlo, sentirlo, comportarte como si ya fuera real. Esa práctica, que parece tan sencilla, es el núcleo de todo el poder que Gil describió. Porque no es lo que haces de vez en cuando lo que cambia tu vida, es lo que haces siempre. En tu trabajo, aplicar este secreto significa actuar como si fueras el líder incluso antes de tener un título. Significa aportar ideas, servir con excelencia, caminar con la seguridad de quien sabe que está destinado a crecer. Y al hacerlo, las oportunidades empiezan a llegar, no porque la suerte te haya favorecido, sino porque tu comportamiento ha creado un nuevo estándar que otros reconocen y valoran. En tu familia, significa elegir hablar con palabras de esperanza en lugar de quejas. Significa inspirar a los tuyos con tu ejemplo de fe y de persistencia. Significa mostrar que, aunque el mundo diga que es imposible, tú sigues adelante. Y poco a poco, tu entorno empieza a reflejar tu transformación, porque las personas que más amas aprenden de lo que vives, no de lo que dices. En tu relación contigo mismo, aplicar este secreto significa tratarte como alguien valioso, digno de éxito, merecedor de abundancia. Significa dejar atrás la autocrítica destructiva y empezar a hablarte con la misma fe que Gil enseñaba. Significa verte en el espejo y decir: lo que concibo y creo, lo lograré. Y sostener esa declaración hasta que se convierta en tu identidad. Gil lo dejó claro: nadie puede detener a un hombre o una mujer que se comporta como si el éxito fuera inevitable. Porque ese comportamiento crea una energía que abre puertas, que genera confianza, que atrae lo que otros llaman coincidencias. Pero esas coincidencias no son azar, son la consecuencia de una mente alineada con su visión. Y aquí aparece una verdad transformadora. Este secreto no solo te cambia a ti, cambia lo que dejas al mundo. Porque cuando aprendes a vivir con fe, con propósito, con persistencia, inevitablemente dejas huellas en los demás. Tus hijos, tus amigos, tus compañeros verán en ti un ejemplo de lo que es posible.
Y aunque nunca pronuncies un discurso, tu vida será el mensaje más poderoso. Ese es el legado que Hill quería transmitir. No se trata solo de ganar riqueza, sino de demostrar con tu existencia que cada ser humano tiene dentro de sí la capacidad de diseñar su destino. Se trata de inspirar a otros a despertar ese mismo poder. Se trata de crear una cadena de transformación que atraviese generaciones. ¿Y cómo comienza todo? Con una decisión aparentemente pequeña. Elegir sostener un pensamiento de fe cuando es más fácil rendirse al miedo. Elegir actuar como si fueras abundante cuando aún no lo ves reflejado. Elegir persistir un día más cuando todo parece perdido. Esas decisiones, invisibles para el mundo, son las que construyen imperios interiores que tarde o temprano se reflejan afuera. Hill decía que la vida nunca le entrega sus mayores recompensas al que se rinde pronto. La vida prueba tu fe, mide tu persistencia, examina tu visión. Y cuando demuestras que no vas a ceder, entonces abre sus tesoros. Ese es el comportamiento que casi nadie practica, pero que todo aquel que lo hace termina comprobando que el secreto funciona siempre. Así que la pregunta es, ¿qué harás tú con este conocimiento? Porque no basta con escucharlo, no basta con entenderlo, hay que vivirlo. Cada día, cada hora, cada decisión es una oportunidad de aplicar el secreto que cambia todo. Y el momento de empezar no es mañana, es ahora. Napoleón Hill comprendió que la mayoría de las personas vive sin darse cuenta de que lleva consigo el tesoro más grande, el poder de su propia mente. Se lamentan por la falta de recursos, se quejan de las circunstancias, esperan que el mundo cambie para cambiar ellos. Pero los pocos que descubren este secreto entienden que todo comienza dentro, que lo externo es solo un reflejo de lo interno. Y esa comprensión lo cambia todo. Porque, ¿qué ocurre cuando decides vivir bajo este principio? Ocurre algo que parece casi sobrenatural. El miedo pierde su poder. La duda se desvanece. La inseguridad se transforma en confianza. No porque la vida deje de tener problemas, sino porque tu mente deja de verlos como muros y empieza a verlos como peldaños. Cada obstáculo se convierte en la confirmación de que estás avanzando, cada caída se convierte en la prueba de que estás más cerca, cada demora se convierte en el tiempo necesario para fortalecerte. Hill repetía una y otra vez que el fracaso no existe para quien persiste lo suficiente. Lo que llamamos fracaso es solo un resultado temporal, una lección disfrazada, una oportunidad de ajustar el rumbo. Y los que aplican este secreto lo saben, por eso no se rinden. Siguen adelante mientras los demás se detienen. Creen mientras los demás dudan. Actúan mientras los demás esperan. Y esa diferencia, sostenida en el tiempo, es lo que convierte lo imposible en inevitable. Este principio se integra en todos los aspectos de tu vida cuando lo adoptas como estilo permanente. Ya no es solo una frase inspiradora, es una manera de vivir. Se refleja en cómo hablas, en cómo caminas, en cómo enfrentas los retos. Tu energía cambia y con ella cambia la manera en que los demás te perciben. Y sin darte cuenta, empiezas a atraer a las personas correctas, a las oportunidades adecuadas, a los recursos necesarios. No porque aparezcan de la nada, sino porque siempre estuvieron ahí, esperando a que tu mente estuviera lista para reconocerlos. Hill lo llamaba la inteligencia infinita, una fuerza universal que responde a los pensamientos dominantes del ser humano. Quien sostiene pensamientos de miedo activa circunstancias de miedo, quien sostiene pensamientos de fe activa circunstancias de fe. Y aunque esta verdad es tan evidente en los resultados de la vida, casi nadie se atreve a usarla conscientemente. Esa es la tragedia. El poder está disponible para todos, pero lo usan solo unos pocos. Pero aquellos pocos que lo aplican dejan huellas imborrables. Porque no solo construyen riqueza material, construyen carácter, construyen legado, construyen inspiración. Su vida se convierte en la prueba viviente de que Hill tenía razón. Lo que la mente concibe y cree, lo puede lograr. Y cuando los demás los ven, ya no pueden negar que es posible. Porque una cosa es leerlo en un libro, pero otra es ver a alguien que lo encarna, que lo vive, que lo demuestra con sus resultados. Ese es tu verdadero llamado, no solo aprender este secreto, sino vivirlo hasta convertirte en un ejemplo. Porque el mundo no cambia con lo que dices, cambia con lo que eres.
Y si te conviertes en la encarnación de este principio, serás luz en medio de la oscuridad, serás inspiración para quienes dudan, serás guía para quienes buscan. El secreto que casi nadie usa no es complicado, pero requiere valor. Requiere elegir fe cuando es más fácil rendirse al miedo. Requiere actuar con abundancia cuando aún no lo ves reflejado en tu cuenta bancaria. Requiere persistir cuando el mundo te dice que renuncies. Y requiere hacerlo no un día, no una semana, sino todos los días de tu vida. Y cuando lo haces, cuando eliges ese camino de coherencia entre pensamiento, creencia y acción, algo increíble sucede. Un día despiertas y descubres que ya no estás persiguiendo tus sueños, estás viviendo dentro de ellos. Y entonces comprendes la profundidad de lo que Hill quiso decir, que todo lo que el hombre concibe y cree, lo puede lograr. Pero aquí hay algo aún más grande. Cuando llegas a ese punto, te das cuenta de que el verdadero tesoro no es lo que conseguiste, sino en lo que te convertiste. Porque las riquezas pueden perderse, las circunstancias pueden cambiar, pero la identidad que construiste, la fe que forjaste, la mentalidad que adoptaste, eso ya nadie puede quitártelo. Y ese es el verdadero éxito. Saber que eres capaz de crear de nuevo, una y otra vez, porque llevas dentro la fuente de toda creación. Así se integra este secreto en tu vida, como una fuerza permanente que no depende de lo externo, sino de tu decisión diaria. Y esa es la llave que abre cualquier puerta. Este secreto que Napoleón Hill reveló no es una teoría abstracta ni una idea bonita para levantar el ánimo por un rato. Es una ley universal, una verdad eterna que está esperando a ser usada por aquellos que tengan el valor de aplicarla. Y sin embargo, lo más doloroso es que la mayoría lo escucha, lo entiende, pero nunca lo vive. Repiten las palabras, pero no sostienen la fe. Sueñan con la riqueza, pero siguen actuando desde la carencia. Desean una vida mejor, pero siguen alimentando pensamientos de duda y de miedo. Por eso Hill decía que este secreto, aunque es el más poderoso del mundo, es también el más ignorado. Pero tú no tienes por qué repetir esa historia. Tú puedes decidir, aquí y ahora, que tu vida no será gobernada por el azar ni por las circunstancias, sino por tu fe, tu visión y tu persistencia. Puedes decidir que cada mañana alimentarás tu mente con pensamientos de abundancia, que cada día actuarás como si ya vivieras la vida que deseas, que cada obstáculo será una confirmación de que estás avanzando. Esa decisión, tan simple en apariencia, tiene el poder de reescribir tu destino. Imagina por un momento que realmente lo aplicas. Que mañana despiertas y no piensas en lo que te falta, sino en lo que ya viene en camino. Que no hablas de tus limitaciones, sino de tus posibilidades. Que no caminas con inseguridad, sino con la determinación de quien sabe que su meta es inevitable. Imagina vivir un mes entero de esa manera. Un año entero. Una vida entera. ¿Qué ocurriría? Lo mismo que ocurrió con Carnegie, con Edison, con Ford, con todos los que Hill estudió. Tu visión se convertiría en tu realidad, porque esa es la ley que nadie puede romper. El secreto cambia todo porque no se limita a darte cosas externas. Cambia lo más profundo, tu identidad. Te convierte en alguien que ya no espera, que ya no mendiga, que ya no depende de lo que otros digan o hagan. Te convierte en creador, en líder, en ejemplo. Y cuando llegas ahí, entiendes que la riqueza, el éxito y la abundancia eran solo el reflejo de un cambio interior mucho más valioso. Y quiero que te grabes esto en el corazón. No importa de dónde vengas, no importa cuánto hayas perdido, no importa cuántas veces hayas fracasado. Mientras tengas mente, mientras tengas fe, mientras tengas la capacidad de concebir y de creer, siempre tendrás el poder de empezar de nuevo. Eso es lo que hace que este secreto sea invencible. Así que este es tu momento. No mañana, no algún día. Ahora, decide aplicar el secreto que casi nadie usa. Decide pensar, creer y actuar como si tu grandeza ya fuera real. Decide convertir tu vida en el ejemplo viviente de que Hill tenía razón. Y verás cómo lo que parecía imposible empieza a abrirse ante ti. Porque todo lo que la mente del hombre pueda concebir y creer, lo puede lograr. Y si quieres seguir descubriendo más secretos, más principios y más enseñanzas de Napoleón Hill que transformarán tu vida, este es tu lugar. Aquí, en este canal, encontrarás la guía,
la inspiración y la motivación que necesitas para mantener viva la fe y avanzar hacia tus sueños. Suscríbete ahora mismo a Lo Mejor de Napoleón Hill y activa la campana, porque cada semana recibirás las claves que te recordarán que tu destino no está escrito por el miedo ni por la suerte, sino por la fuerza de tu mente y de tu fe. No dejes pasar este momento. No vuelvas a posponer tu grandeza. Este es el comienzo de la vida que siempre soñaste. Hazlo ahora. Suscríbete, porque este secreto cambia todo, y ahora es tuyo.